En 1941, Isaac Asimov escribió un cuento sobre una estación espacial que captaba energía del Sol y la enviaba a la Tierra. En aquella estación no había astronautas, solo había máquinas. Y una de esas máquinas empezó a preguntarse si los humanos eran realmente necesarios. Ahora viajamos hasta 2028. Esto es una sala de control de un centro de datos de IA. Hay pantallas por todas partes. En una esquina alguien dice Cluster Online, y ese clúster, un montón de ordenadores trabajando juntos como un solo cerebro, no está en un edificio, no está en un país, está orbitando la Tierra. Y esto no es un cuento, es un proyecto en marcha. Mejor dicho, son varios proyectos reales que en este momento surcan el espacio en fase experimental. No sé si esta idea de la que vamos a hablar hoy está inspirada por Asimov. Lo que sí sé es que el objetivo es similar: la gestión de la energía y del calor que necesita la inteligencia artificial para ayudarnos, esa es la teoría, a mejorar la vida en la Tierra. La IA no es magia. Para funcionar necesita muchísima electricidad, y esa electricidad se convierte en calor, y ese calor hay que expulsarlo de algún modo. Sí, la IA es un invento muy caro para el planeta. Hoy te explico por qué ha surgido la idea de llevar centros de datos de IA al espacio, quién lo está intentando ya, qué trampas tiene, porque las tiene, y qué tendría que ser verdad para que esto no sea otra demo de cartón. Este vídeo, por tanto, no va de fe, va de física, de logística y de costes. Y si al final te parece una locura, perfecto, pero espero que al menos sea una locura informada con hipótesis sólidas. Y hoy además vamos a hacer algo que casi nadie hace: ponerle nombre, apellidos y fechas a este sueño propio de Asimov. Porque ¿sabes qué? Ya hay proyectos en este momento en marcha. SpaceX de Elon Musk, Google, la Unión Europea y China están todos experimentando en el espacio, y cada uno de ellos juega una partida distinta. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Entrala. He creado este canal para contarte cosas importantes que van a pasar antes de que pasen. Si quieres ir siempre un paso por delante, suscríbete y dale a la campanita para que no se te pase ninguna actualización del canal. Este vídeo se ha cocinado a fuego lento. Durante semanas he investigado documentos técnicos, papers científicos y solicitudes reales a varios gobiernos. Toda la documentación usada para hacer este vídeo está en la descripción para que puedas seguir esta exploración por tu cuenta. La Tierra se va a quedar pequeña para la infraestructura de IA necesaria para responder a nuestras preguntas y hacer las tareas que le estamos pidiendo, y sobre todo las que vamos a pedir en los próximos años. He hablado en este vídeo sobre la inmensa cantidad de dinero que se está invirtiendo en la construcción de centros de datos de inteligencia artificial. Hace unos meses muchos inversores tenían la sospecha de que estábamos construyendo más infraestructura de la que vamos a necesitar. Sin embargo, la evolución del consumo de IA en todo el mundo indica lo contrario. La capacidad disponible no da a día de hoy para responder a la demanda real que existe. Recientemente se han publicado informes que hablan de la necesidad de hasta 800 nuevos centros de datos en todo el mundo, de aquí a 2029, para responder a esa demanda creciente de computación. Como entenderás más adelante en este vídeo, estas factorías de inteligencia van a tensionar las redes eléctricas disponibles a día de hoy. Una posible consecuencia del aumento de la demanda de electricidad es, por ejemplo, que aumente el precio de esta electricidad para los hogares. Por ese motivo, la construcción de nuevos centros de datos de gran capacidad se está convirtiendo en un problema político en algunos países. Cada vez son más las comunidades locales que se niegan a alojar en su vecindario unos cerebros industriales que, además de utilizar tanta energía, son extraordinariamente sonoros. Vamos a ver cómo esta tensión social crece durante los próximos años. En cualquier caso, este es el contexto que explica la oportunidad y quizá la necesidad de mandar la IA al espacio. Conforme avanzaba en mi investigación,
me di cuenta de que necesitaba la ayuda de una persona que tenga amplia experiencia en la gestión de centros de datos de IA. Recordé a un viejo compañero de proyectos en el pasado que ahora está trabajando en una de las principales compañías de gestión de centros de datos del mundo y que además conoce a fondo las posibilidades y los límites de esa idea de instalar estos cerebros digitales en el espacio. Pero antes de hablar del espacio, tenemos que entender qué es exactamente lo que queremos subir ahí arriba, porque un data center de inteligencia artificial no es lo que la mayoría de la gente imagina. Os presento a Daniel Jiménez, nuestro guía en este viaje al futuro. No estamos hablando de alguien que conoce la teoría sin más. Vamos a conversar con una persona que está sobre el terreno y que baja todos los días al barro de estas factorías de inteligencia. Al fin y al cabo estamos hablando de grandes edificios, para que la gente nos entienda, donde hay muchos ordenadores que no son como los que tenemos en casa, ordenadores especiales, ordenadores con mucha más capacidad de cómputo y ordenadores donde en este tiempo que nos conocemos, ¿no? En estos 20 años, pues ha cambiado el paradigma de la computación y ha virado en tanto en cuanto la IA necesita un silicio distinto. Ese silicio distinto del que habla Daniel son las GPUs, las tarjetas gráficas. Lo que antes movía toda nuestra computación eran procesadores clásicos, CPUs de Intel o de AMD, pero los modelos actuales necesitan algo mucho más potente. Lo que habitualmente se movía con una CPU, con un microprocesador de marca Intel o de marca AMD, ahora se mueve con una GPU mucho más rápido, ¿no? Y estas GPUs lo que requieren desde el punto de vista físico es mucha más energía y disipan mucho más calor. Pero ojo, no es solo la GPU. Alrededor de estos chips hay una orquesta entera de componentes, especialmente dos: la memoria y el transporte de los datos. Es fundamental que alrededor de la GPU exista, bueno, pues como si fuera una orquesta, ¿no? Hay otros músicos tocando otros instrumentos, ¿no? La memoria que le va muy bien a la GPU es una memoria especial de alta velocidad que se llama HBM. Solo hay 3 fabricantes ahora mismo en el mundo con la marca HINC, que son Micron y Samsung. Los grandes hiperescalares o los grandes fabricantes de estos modelos están yendo directamente a los fabricantes de memoria a comprarles la RAM, ya no solo de 2026, sino de 2027 y 2028. Y esto tiene consecuencias directas para todos nosotros. Los precios de la memoria se han disparado. Lo que pasa es que es la tormenta perfecta para generar un escenario de especulación de precios. Y para nosotros, para los civiles de a pie, ¿no? Un disco duro que nos costaba 100 euros, ahora cuesta 150, incluso 200, ¿no? De alguna manera esto viene determinado por la IA. ¿Y cuánto pesa todo esto? Porque luego vamos a hablar de subirlo al espacio. Le hice esta pregunta a Daniel. Por ejemplo, un servidor normal de una talla de 2U, que son 2 unidades de rack, puede estar en torno a 20-30 kilos. Y en un rack, pues si ponemos unos 20-30 servidores de 20-30 kilos, sumando el peso del rack, el peso del cableado, el peso de la electrónica de red, 1000 kilos. Mira, para hacérselo fácil a aquel que nos está viendo ahora. Un Dacia Sandero, ¿vale? Esos 1000 kilos hay que subirlos efectivamente en el espacio. Un Dacia Sandero, o por mencionar un modelo que se conozca en todo el mundo, un Yaris de Toyota. Esa es la imagen. Cada rack de servidores que quieras poner en órbita pesa lo mismo que un coche. Ahora que sabemos lo que hay dentro de un data center de IA, vamos a entender por qué la Tierra se está quedando pequeña para albergarlos. El cambio ha sido salvaje, porque lo que antes era un data center que se refrigeraba por aire, ahora es un data center que consume mucha más energía y que se refrigera por agua. El cuaderno de mantenimiento del data center refrigerado por agua es 3 veces más grande que el refrigerado por aire. Los datos son impactantes. Los data centers consumen ya entre el 1 y el 2% de toda la electricidad mundial. Y las proyecciones dicen que para 2030 podrían llegar al 8 o incluso al 10%. Pero no es solo electricidad, es agua, es terreno, son permisos de construcción, es negociar con unos vecinos que no querrán tener estas ciudades fantasma cerca. A nadie le gusta tener un data center a su lado, ¿vale? Es un edificio feo, grande, hace ruido. Es como vivir en un polígono industrial, automáticamente hace decrecer el valor de tu casa, ¿no? Grandes hiperescalares están teniendo problemas a la hora de encontrar
abastecimiento de agua, energía y disposición de legalización de terrenos, esto está pasando. Entonces, son datos, no son opiniones. Al fin y al cabo, el modelo está llegando un poco a su límite en la Tierra. Y entonces alguien mira hacia arriba y dice, ¿y si la solución no está en construir más en la Tierra, sino en el espacio? Cuando, oye, pues si yo voy al gobierno y le digo, quiero construir un data center, y me dice, pues no hay luz, porque es más importante darle la luz al ciudadano que darles al data center. Pero para mí es importante el data center, pues me lo subo al espacio, ¿no? Yo creo que un poco por ahí van los tiros, ¿eh? Este vídeo es posible gracias a N26, que además es el banco con el que trabajamos en el canal. Si estás viendo un vídeo sobre centros de datos en el espacio, es porque eres una persona a la que le interesa la tecnología de frontera. Y déjame, por tanto, que te haga una pregunta. ¿Tu banco está a la altura de tus expectativas tecnológicas? ¿O es uno de esos dinosaurios que van de modernos en la publicidad y luego no? Pues bien, aquí es donde tiene sentido que hablemos sobre N26. Es un banco 100% móvil con IBAN español y con tu dinero protegido hasta 100.000 euros por el Fondo Alemán de Garantía de Depósitos. Puedes abrir tu cuenta en minutos desde el móvil y gestionar todo desde una sola app transparente e intuitiva. Desde ahí controlas tus pagos, activas Bizum, ves estadísticas claras de gasto, automatizas el ahorro e incluso puedes invertir desde solo 1 euro en acciones, en ETFs y en otros productos financieros. También puedes hacer transferencias internacionales con Wise directamente desde la app y hasta contratar préstamos. N26 es especialmente potente para viajar. Puedes hacer pagos en cualquier divisa sin comisiones añadidas con el tipo de cambio oficial de Mastercard. Y además puedes bloquear tu tarjeta si tienes cualquier susto o generar una virtual nueva en cuestión de segundos. Y el servicio de atención al cliente está disponible siempre. Te dejo mi enlace en la descripción y el código GustavoN26. Ojo, porque al abrir tu cuenta y hacer un pago de 20 euros o más, recibirás 20 euros de bienvenida por la cara. Un data center en el espacio no es un edificio flotando en órbita. Vamos a ser precisos. El concepto que está ganando tracción es el de una constelación de satélites de cómputo. Muchos satélites pequeños, cada uno con procesadores, paneles solares, radiadores para disipar el calor y comunicaciones láser entre ellos y la Tierra. Pensad en esto como una versión muy avanzada de lo que ya hace Starlink para Internet. Starlink es un producto de SpaceX, la empresa de Elon Musk, que ofrece conexión inalámbrica a través de satélites para personas que están en el mar, en una montaña, sin señal, etc. Pero en vez de dar conectividad, estos satélites de los que estamos hablando hacen cómputo, procesan datos, responden a nuestras preguntas, trabajan como agentes en nuestras empresas, en órbita. ¿Qué ventajas teóricas tiene? Primera, energía solar constante. En ciertas órbitas, un satélite puede recibir sol casi las 24 horas, sin nubes, sin atmósfera, sin noche. Ahí fuera tenemos un reactor de fusión que nos da energía renovable ilimitada, ¿vale? Sí es verdad que habría que ajustar un poco la órbita por donde pasaría ese data center en el espacio, ¿vale? Para que siempre le dé sol esas 24 horas. Hay órbitas heliosíncronas. La energía solar fuera de la Tierra es un poquito más potente que dentro de la Tierra, ¿no? Sí, porque aquí está la atmósfera, ¿no? Y ahí... Exacto. Ahí rebajamos un poquito y en torno tenemos un 20-30% más de energía solar ahí fuera. Y sería gratis. Es completamente ilimitada y gratis. Segunda, no necesitas agua para refrigerar. El data center en el espacio no necesita suministro de agua. Tampoco podemos subir, Gustavo, la tubería, ¿no? Ahí arriba, ¿no? Y son circuitos cerrados, bien de agua en el primario o de amoníaco, como decíamos, en el secundario. Y tercera, huella ambiental cero en la Tierra. Todo el consumo energético está ahí arriba. No afectas a la red eléctrica terrestre. No necesitas permisos municipales. No molestas a ningún vecino. Suena fantástico, pero como siempre, en este canal vamos a buscar la verdad debajo de la promesa. Ahora viene la parte que nadie te cuenta en los titulares. Los 5 problemas reales que deciden si esto es viable o no. Problema número 1.
enfriar en el espacio es mucho más difícil de lo que parece. Mucha gente cree que el espacio es frío, así que enfriar servidores ahí será fácil. Error. En la Tierra el calor se va por conducción, cuando tú se lo pasas a algo que estás tocando, y por convección, cuando el aire se lo lleva como si fuera humo. Siento romper el mito, ¿no? Y todo el mundo dice, bueno, en el espacio subimos ordenadores, fenomenal, enfriamos gratis porque hace frío. Sí, hace frío, pero hay vacío, no hay aire. Por tanto, las tecnologías que usamos en la Tierra, que están basadas básicamente en convección y en conducción, donde hacemos pasar un fluido, le roba energía, le roba calor al ordenador y luego la expulso fuera, en el espacio no sirven porque hay vacío, ¿no? En órbita solo puedes deshacerte del calor irradiándolo, es decir, proyectándolo hacia el espacio en forma de infrarrojos, como cuando una estufa encendida te calienta sin tocarte. Y para que eso funcione necesitas paneles enormes que hagan de aletas. Así que cuanto más calculan los servidores, más calor producen. Y más grandes, pesados y caros tienen que ser esos radiadores para poder lanzarlos al espacio. Lo que hacemos es, en un primer momento le robamos el calor al chip por un circuito de agua y luego ese agua transferimos el calor a amoníaco. Y ese amoníaco lo hacemos circular por unos grandes radiadores de aluminio. Ese amoníaco caliente hace vibrar las partículas del aluminio y se emite radiación infrarroja. En realidad lo que estamos haciendo es cambiar o transformar la energía térmica en energía lumínica, ¿no? Estamos irradiando con luz el espacio. Irradiando con luz el espacio. Es una imagen potentísima. Y además, si estás en una órbita con sol constante, tus radiadores nunca descansan. La misma órbita que te da energía gratis te facilita la refrigeración. Problema número 2. Subir todo esto al espacio cuesta una fortuna. Recordad, cada rack pesa lo mismo que un Toyota Yaris y un data center necesita miles de racks. Pongamos 3 ejemplos. Con el SLS, que es el actual vehículo de la NASA, cuesta entre $20.000 y $50.000 cada kilo. Con el Falcon 9 de SpaceX está en torno a $2.700 cada kilo. Y la promesa es que con la nueva nave que está construyendo SpaceX, Starship, va a estar en torno a $100 el kilo. Por tanto, subir ese Dacia de cómputo pues nos va a costar muy poquito, ¿no? En torno a $100.000 subir un rack, ¿no? Y un rack bien cargado. Eso sí lo hace viable, ¿no? Lo que está haciendo Elon Musk es apostar por la reutilización total y rápida de los cohetes. Mientras el Space Launch System de NASA es prácticamente desechable y el Falcon 9 de SpaceX solo reutiliza la primera etapa, Starship está diseñado para que todo el sistema vuelva, se revise rápido y vuele otra vez como un avión. Si conviertes un cohete en algo que puede volar cientos de veces, el coste por kilo se desploma. Y el plan no es hacer unos pocos lanzamientos al año. Musk ha hablado de miles de vuelos anuales cuando el sistema esté maduro. Esa altísima frecuencia es clave para abaratar cada envío y para poder abastecer de forma continua centros de datos en órbita. Problema número 3. La radiación. El espacio está lleno de partículas de alta energía que bombardean los chips constantemente. Hay 2 tipos de radiaciones, las magnéticas, los cinturones de Van Allen y las cósmicas, que lo único que hacen es jorobarnos el ordenador, ¿vale? Y donde había un 0 cambia en 1 y viceversa, ¿no? Lo que se llama el flip bit, ¿no? Entonces el ordenador hay que tirarlo directamente, ¿no? Pero hay avances interesantes. Antes la solución era forrar los ordenadores con plomo. Muy pesado, muy caro y muy poco eficiente. Ahora se está trabajando en software. Entonces han desarrollado conjuntamente mucho software. De hecho, ahora mismo tienen un proyecto funcionando en la Estación Espacial Internacional que lo que hace es mide la radiación vía software con una sensórica que tiene la nave y lo que hace es prepara al ordenador para esa posible radiación. De alguna manera, Gustavo, para que la gente nos entienda, es como si alguien va a disparar y ese software detecta que nos van a disparar y me agacho para que la bala no me dé. Google también ha probado sus TPUs bajo radiación simulada y han aguantado el equivalente a 5 años sin fallos catastróficos. Funciona, pero pensamos que todavía con fecha de caducidad. Problema número 4. Las comunicaciones.
tu data center orbital es inútil si no puedes mover datos de ida y vuelta. En el espacio, la latencia, que es el tiempo que tardan los datos en subir y bajar, es mayor y por tanto determina el volumen de datos que yo puedo subir o el tiempo de datos que yo necesito invertir para subir grandes volúmenes de datos. Para yo, por ejemplo, entrenar un modelo de inteligencia artificial necesito muchos datos. ¿Tiene sentido subirlos todos arriba para allí entrenar el modelo y luego bajar los resultados? Pues a priori parece que no. Lo que sí tiene sentido es subir ya el modelo entrenado y allí trabajarlo. Y aquí Daniel me puso un ejemplo muy claro que me pareció brillante. Yo puedo tener un modelo de satélites que están conectados a un data center en el espacio que está analizando en todo momento imágenes de la Tierra, ¿vale? Coge la imagen y la trabaja, pero la trabaja con una adquisición muy rápida porque la foto la toma. La trabaja y emite un paquete muy pequeñito de datos que baja a la Tierra y que dice, ojo, aquí puede haber un incendio. Ojo, aquí puede haber un fenómeno meteorológico que esté asociado a esto, ¿no? Esa es la clave, no subir datos para procesarlos, sino procesar datos que ya están ahí arriba y bajar solo los resultados. Eso cambia completamente la ecuación. La IA en el espacio se usará primero para esos cometidos y después para responder a las preguntas y ejecutar las tareas que le planteemos desde la Tierra, no para entrenar los modelos. Y problema número 5, la basura espacial y la regulación. Si SpaceX quiere poner 1 millón de satélites en órbita, esa es la propuesta que ha hecho, el riesgo de colisión se dispara. Exacto, vamos a empezar a hablar ya de basura espacial y que va a ser muy complicado no encontrar colisiones, ¿no? Aparte, bueno, ya sabes, ahí fuera hay cierta legislación, pero la legislación es un poco de momento como el salvaje oeste, ¿no? Todo el mundo puede subir cosas y luego pues te das cuenta que uno se ha chocado con otro. Hay una pregunta que parece obvia pero que casi nadie hace. Una vez que estos servidores están en órbita, ¿quién los monta? ¿Y quién los repara? Claro, no podemos tener al técnico al que antes hablábamos, ¿no? Allí, pues, con su caja de herramientas, con su linterna y con su cable para crimpar cables. Es inviable en el espacio, ¿no? Los astronautas están para otra cosa. Entonces, lo que se propone es que los data centers sean construidos y que directamente habiliten una interfaz y cuando el cohete los suelta, esa última fase, ¿no? Lo que se llama el último stage, que tiene una interfaz, esa interfaz solito se coloque en una gran espina donde se van colocando esos módulos de data center. Pero igual que los módulos de la Crew Dragon, del Falcon 9, se conectan directamente a través de una interfaz a la Estación Espacial Internacional, los módulos solitos se conectarán a esa gran espina dorsal de conectividad que haga conectar todos esos módulos de computación. Y en cuanto al mantenimiento, Daniel fue muy claro. Las máquinas tienen que ser capaces de cuidarse solas. Para que el data center sea viable, las máquinas tienen que ser autogestionables, tienen que ser inteligentes, tienen que ser capaces incluso de avisar con mucho tiempo de que pueden sufrir un problema. Porque allí no tenemos manos. Tienen que ser máquinas muy preparadas para esa resistencia y sobre todo autogestionables y diría autorreparables, ¿no? Cierta parte del cómputo que subamos ahí arriba tiene que estar esperando en un parking por si el equipo titular tiene algún problema, ¿no? Y sacar cómputo del banquillo. Sacar cómputo del banquillo. Me encanta esa imagen. Es como tener suplentes en un equipo de fútbol. Si uno cae, entra otro sin que se pare el partido. En Reason, el relato de Asimov del que te hablaba al principio de este vídeo, el robot de la estación orbital llega a una conclusión lógica pero inquietante. Si él es más robusto que los seres humanos, entonces los humanos no pueden ser los creadores o sus creadores. La estación sigue funcionando perfectamente, solo que ya no nos necesita. Este aviso de Asimov no les da miedo. Vamos a ver quién está moviendo ficha en este momento, porque esto ya no es teoría. Empezamos por SpaceX. El 4 de febrero de 2026, la FCC, la autoridad que gestiona el espacio para el gobierno federal de Estados Unidos, aceptó formalmente la solicitud que hizo Elon Musk para una constelación de data centers orbitales. Y Musk insiste, él está convencido de que en 36 meses o menos, o sea, en 3 años,
y el sitio más barato para ejecutar IA será el espacio. Sin embargo, en la letra pequeña del proyecto, SpaceX ha pedido una exención a los plazos habituales de despliegue. Eso sugiere que no se creen que puedan subirlos en un plazo de 3 años. Pero Daniel me habló de algo que poca gente conoce, el estudio Ascent, encargado por la Comisión Europea. Un estudio que ha hecho la Comisión Europea, un departamento que se llama Horizon, que ha encargado a la empresa Thales Alenia, que se llama Ascend. Es un conglomerado de estudios que se han hecho en torno a la viabilidad del data center, pero sobre todo desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Siempre y cuando los transportes, ¿vale? Es decir, el camión con alas que nos lleva sea ecológico y barato. Y aquí, desafortunadamente para Europa, solo hay un camión, solo hay un transporte ecológico y barato, que es la empresa SpaceX de Elon Musk, ¿no? Y luego está China, y aquí viene algo que mucha gente no sabe. China ya tiene satélites de computación en órbita. El laboratorio Zhejiang lanzó en 2025, hace nada, una constelación de 12 satélites que ya han desplegado 10 modelos de IA funcionando en el espacio. Y han demostrado enlaces ópticos entre 6 de estos satélites. Además, una empresa china ha subido el módulo Qwen de Alibaba a un satélite para hacer inferencia completa en órbita. Le mandas una pregunta desde la Tierra, el satélite la procesa allí arriba y te baja la respuesta. India también ha entrado en la carrera. Agnikul Cosmos y Neev Cloud son 2 compañías, 2 pruebas de concepto de los que sabremos resultados a finales de 2026. Y estas compañías piensan que estarán operativas en 2027. Amazon está también en esta batalla, aunque veremos que con una cierta dosis de escepticismo. Acaban de sumar 32 satélites a su red de satélites de baja órbita Kuiper con el Ariane 6 y ya tienen 185. No es un data center orbital, pero demuestra que la logística de lanzamiento masivo ya está funcionando. Sin embargo, el CEO de Amazon Web Services dice que los data centers orbitales están aún lejos de ser viables. Y Sam Altman, el CEO de OpenAI, asegura que no van a ser necesarios estos data centers y que es un proyecto loco de Elon Musk. Google ha publicado un paper científico llamado Project Suncatcher, con las conclusiones que ha obtenido a partir de los experimentos que ha hecho en el espacio. Os lo pongo en la descripción. Y calcula que el cómputo orbital podría ser competitivo en precio alrededor de 2035. Otra compañía americana que también está haciendo pruebas es Axiom Space, que tiene un pequeño centro de datos ya instalado en la Estación Internacional del Espacio. Le hice a Daniel la pregunta directa: ¿esto es un capricho de billonarios o es viable de verdad? El tema es discernir si esto es un capricho de un millonario o si efectivamente la Tierra se nos ha quedado pequeña, ¿no? Y no hay nada de momento que nos haga pensar que no es una soñación de un millonario, que efectivamente es viable y que puede suceder y que la tecnología de hoy en día nos puede permitir construir de manera autónoma data centers ahí fuera, ¿no? Con luz ilimitada, sin gasto de agua y con una refrigeración de alguna manera pasiva, ¿no? Pero también le pregunté por los tiempos de Elon Musk, que siempre son un poquito dudosos. ¿De verdad en 3 años? En el mundillo hay una medida de tiempo que se llama el Elon Time. Es cierto que los tiempos que está proponiendo Elon en 2-3 años parecen un poco ridículos, ¿vale? Desde el punto de vista de la física, la ingeniería, pero claro, también es cierto que esta empresa, SpaceX, está subiendo 2, 3, 4 Falcon 9 a la semana. Y luego me contó algo que me dejó de piedra: el plan de Musk para establecer una estación de trabajo, una fábrica en la Luna. Para él sería genial, según ha estado publicando en una serie de tweets, llegar a la Luna para poder hacer una base permanente en la Luna e incluso construir una serie de raíles electromagnéticos desde los cuales lanzar satélites que orbiten alrededor de la Luna. El movimiento que ha hecho Elon Musk de que su empresa SpaceX se junte, se fusiona con XAI, es de manual, es toda una declaración de intenciones, ¿no? Decir, oye, espacio,
y cómputo con inteligencia artificial unidos de la mano, ¿no? Parece sacada de un libro de Isaac Asimov. Entonces, ¿cuándo podremos usar esto de verdad? Seamos razonables. Primero, de aquí a 2027 habrá más demos y más satélites de cómputo experimentales. China ya está en esta fase, Axiom, esta empresa americana de la que os hablaba, también está experimentando. Los proyectos que hay en la India prometen mucho y son todas pruebas de concepto. Segundo, entre 2028 y 2032, si las comunicaciones ópticas funcionan, si para entonces los costes de transporte de estos equipos bajan, gracias a los proyectos de SpaceX, y también si la regulación internacional lo permite, habrá ya unos primeros centros de datos de cómputo orbital disponibles para clientes reales, que serán los gobiernos probablemente. Pensad, por ejemplo, en los ejércitos del mundo que observarán la Tierra con mucha más precisión, o también pensad en la detección de incendios en tiempo real. Y a partir de 2033, si el coste por kilo baja a $200 o menos, habrá una migración real de carga de trabajo de la inteligencia artificial al espacio. Google, como os decía antes, lo situaba en 2035. Jeff Bezos dice que entre 10 y 20 años. Él también tiene proyectos relativos a estos centros de datos en el espacio. Y luego ya sabemos que Elon es un tipo muy optimista. Y tened en cuenta una cosa, cuando Elon Musk interviene en vídeos de YouTube para hacer entrevistas y saca estos temas, siempre hay una motivación financiera detrás. Y en este caso, SpaceX se prevé que salga a bolsa este año y para eso Elon Musk ha funcionado SpaceX con xAI, con su empresa de inteligencia artificial. Y realmente, si este proyecto de los centros de datos de IA en órbita funciona, el gran beneficiario será la empresa SpaceX. Los tiempos son ridículos. Todo apunta a que este señor tiene algo en la cabeza y que lo va a conseguir, más tarde o más temprano, ¿no? Os voy a dejar con la que creo que es la mejor manera de pensar sobre este tema. No como una predicción, sino como un checklist. 1. Que el coste de lanzamiento baje drásticamente. Starships, en este sentido, es la clave. En segundo lugar, que la masa de los radiadores no se coma la ventaja de la energía solar gratuita. Tercero, que las comunicaciones ópticas con la Tierra sean robustas. 4. Que los reguladores permitan megaconstelaciones sin destruir el espacio orbital para todos los demás. Y 5. Que el hardware de la IA aguante la radiación durante periodos útiles. Si se cumplen estas 5 condiciones, este sueño deja de ser ciencia ficción. Si fallan una o dos de estas condiciones, tendrá un uso muy restringido. Y si fallan 3, se queda en los libros de historia como otra promesa rota de Silicon Valley. Gustavo, me gustaría pensar que sí, te lo confieso. Hay una parte del Daniel friki que piensa que ojalá que sí. What a time to be alive. En 1941, Isaac Asimov imaginó una estación orbital alimentada por el Sol y gestionada por máquinas. No fallaba nunca, funcionaba. El único problema era que las máquinas habían empezado a pensar por su cuenta. 85 años después, la pregunta no es si podemos construir data centers en el espacio. La pregunta es, cuando estén ahí arriba, ¿quién estará realmente al mando? Gracias por llegar al final de este viaje. Si hemos conseguido nuestro objetivo, ahora tendrás algunas respuestas y muchas preguntas. Propongo abrir un debate en los comentarios con las siguientes. ¿Crees que Musk tiene razón y el futuro de la IA está en el espacio? ¿O piensas que es otra promesa infundada de Silicon Valley? Y si pudieras decidir tú, ¿invertirías en construir más data centers en la Tierra o apostarías por el espacio? Te leo en los comentarios. Suscríbete al canal, el próximo vídeo será aún mejor que este, al menos lo vamos a intentar. ¡Chao!